¿Cómo están mis queridos hermanos? Es un verdadero gozo, una alegría muy profunda el hecho de poder estar siempre llevando a usted la palabra, el consejo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Siempre enseñamos que la palabra de Dios es útil realmente para estos procesos de enseñanza, tal y como nos enseña la segunda carta de Timoteo. Y no solo eso, porque la palabra de Dios nos enseña entonces qué es lo que debemos de hacer. En contraposición nos enseña qué debemos de dejar de hacer. Nos muestra ejemplos que debemos de seguir, pero también nos muestra ejemplos que debemos de olvidar. Hoy quiero compartir con ustedes un versículo, es muy conocido, está en el libro de Lucas y es un versículo que nos enseña esa importancia que se le debe de dar a la palabra de Dios. El, la enseñanza de hoy para este domingo está precisamente en Lucas, en el capítulo 19 y está en el verso 9. La palabra de Dios dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por este día. Gracias por este momento en el cual podemos ser enseñados por tu palabra. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, eres misericordioso, y dentro de esa misericordia tuya has extendido la salvación para todo el mundo, para todo aquel que en ti ha creído. Requisito indispensable, arrepentirnos de nuestros pecados, tener una vida diferente y confiar plenamente en que tú eres el Dios de nuestra salvación. Gracias por eso, Señor. Oramos con gratitud en el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Esta porción bíblica que acabo de compartir la encontramos precisamente en el libro de Lucas y en el contexto general está dándonos un ejemplo sobre lo que es la transformación de una vida. En el verso 1, precisamente, nos introduce al personaje principal de esa historia. Dice el verso 1, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, me detengo un segundo ahí. Entonces vemos que el Señor Jesús, en ese afán de llevar la palabra, de predicarla, de enseñarla, en este momento está en Jericó. Y dice, va pasando por la ciudad, va pasando por una de las calles de esta comunidad. Y sucede, dice, que un varón llamado Zaqueo, miren, nos dan un nombre. Este es un varón que tiene un oficio que no es muy bien visto. ¿Sabe qué es él? Es publicano. ¿Qué eran los publicanos? Eran los que cobraban los impuestos. Y como decíamos, una de las características de Mateo, quien también era publicano, no eran bien vistos ni por los de su pueblo, ni por los contrarios, ni por los romanos, ni por los del pueblo de Israel. Este caballero llamado Zaqueo era jefe de los publicanos, o sea, tenía un estatus que le otorgaba una posición ya un poco elevada. ¿Y sabe qué dice la escritura? Que era rico. Ahora, esta riqueza de este caballero es un poquito llamativa porque si es cobrador de impuestos, hombre, su riqueza, ¿de dónde venía? De un medio que a los ojos de los demás no era un medio muy apropiado. Pues en el verso 3 nos dice, procuraba ver quién era Jesús. Él tenía ese deseo de darse cuenta de quién era ese hombre que tanto hablaban. Pero no podía, dice, a causa de la multitud, pues él tenía una característica muy propia de él. ¿Sabe qué? Era pequeño de estatura. Entonces usted puede imaginarse una multitud
considerable. Y él, siendo pequeño, queriendo ver a aquel hombre que decían que iba a pasar por ahí y que era la salvación el perdón de los pecados, él había escuchado y él quería ver quién era Jesús. Y corriendo delante, dice, o sea, él tenía entonces el deseo. Él no solo tenía curiosidad, sino que había algo dentro de él. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle. Zaqueo demuestra que quiere él tener una transformación. Y él refleja que la carga del pecado le está agobiando. Porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio. Y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Observe usted ahí entonces que el Señor Jesucristo, en primer lugar, ve a aquella persona ahí y sabe quién es. Además de que Él sabe quién es, sabe cuál es la necesidad que tiene. Y por eso expresa estas palabras puntuales. Date prisa, desciende, porque hoy es necesario. Ahora, pregunto, ¿para quién era necesario? ¿Para Zaqueo o para Jesús? Bueno, realmente el pecador ya sabemos quién es. Y el que quita el perdón del pecado, el que quita el pecado del mundo, ya sabemos quién es. Entonces, por lo tanto, el necesitado es Zaqueo. Entonces, él descendió a prisa y le recibió, ¿sabe cómo? Gozoso, alegre. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. La característica mirada del hombre que se autojustifica. La característica mirada del hombre que cree estar encima de los demás. La característica posición de aquel que se siente limpio de todo. Que era como se sentían, que era como pensaban que era lo correcto los fariseos. Ellos criticaban todo y no hacían nada. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces, Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Aquí llegamos ya entonces a la esencia del mensaje. ¿Qué ha ocurrido en la vida de Zaqueo? Ya hay una transformación, porque él ha reconocido su pecado. Implícitamente, él está confesando de que se ha apropiado de lo que no es de él. Pero también, además del arrepentimiento, de la confesión, él ahora está creyendo que ese hombre que está pasando por su casa tiene el poder para libertarle de su pecado. Ahora yo le pregunto, ¿cree usted que el Señor Jesucristo tiene el poder para perdonar sus pecados? Si lo cree, entonces, ¿por qué? ¿Por qué no hoy mismo hacemos una confesión de nuestros pecados? Nos arrepentimos de ello. ¿Y sabe qué? Vamos a tener acceso a la vida eterna. Yo le invito. Este es un tiempo particularmente especial. Estamos confinados. Tenemos tiempo para meditar. Tenemos tiempo para buscar aún en la palabra de Dios todo aquello que queremos encontrar. Y podemos hacerlo. Le motivo. Piense. ¿Puede usted recibir al Señor Jesucristo? Si ese es su deseo, vamos entonces a orar. Padre, hoy me arrepiento de todos mis pecados. Confío en ti para salvación, para vida eterna. Y quiero, Padre, que a través del Espíritu Santo guíes mis pasos. Gracias, Padre.
Gracias por lo que has hecho. Oro con gratitud en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis muy queridos hermanos.